parce, si usted está así como yo estuve en algún momento, salte al vacío, vaya grave, vaya cante, vaya toque, vaya haga el proceso creativo en el que usted esté y no se ponga esas barreras en su cabeza de que a nadie le va a gustar, porque estoy seguro que va a empezar a encontrar gente en el camino que va a empezar a creer en lo que usted está haciendo. No se trata de llegar a la meta, es disfrutar el camino, porque la capacidad de soñar es también la que nos permite lograrlo. Sin importar cuántas veces se intente, desde que exista la música y la intención de comunicarla, lo demás fluye. Semillas Sonoras, un espacio para artistas con historias reales. Que hice todo el parche por ahí. Acá el Big Serio, artista de música rap de la ciudad de Bogotá. Hoy acá en el podcast Semillas Sonoras vamos a estar contando un poquitico acerca de mi vida, de mi proceso con la música, de cómo es hacer música desde un pelado normal, un pelado de barrio. Entonces nada, arrancamos. Bueno, la música llegó a mi vida hace muchos años. Creo que siempre he estado inmerso ahí como la música. Yo creo que en todo siempre, constantemente estamos de cierta forma conectados con la música, pero nunca tuve la oportunidad de agarrar un instrumento musical o algo así, sino que siempre estuve por ahí como escuchando, de espectador, por decirlo así. Luego en el barrio llegó un pelado y me presentó el rap, se llamaba Camilo. En ese entonces yo pues estaba obviamente más joven, tenía más o menos unos 14 años tal vez, y me gustaba mucho la esquina, el parche, me gustaba estar ahí como en todas esas cosas de barrio que son tradicionales de barrio. Y un día en la esquina llegó Camilo y empezó a mostrarme música. JHT, Clan Hueso Duro, Mobb Deep, Onyx, pero me impactó mucho escuchar el rap en español, porque las vivencias que yo escuchaba ahí pues eran unos manes rapeando y contando historias muy cercanas, contando esas historias que yo veía en la esquina. Entonces eso me impactó muchísimo. Yo de una vez quedé conectado con el rap y a partir de ese momento yo creo que cambió mi vida. Un poquitico más adelante, duré más o menos como unos 2 años escuchando, indagando. Para ese entonces el rap era bien radical, entonces como que no era como que estoy acá 15 días y ya mañana digo que rapeo, sino había que hacer un proceso. Entonces estuve ahí como 2 años investigando, aprendiendo. Más o menos a los 2 años, con ese mismo parcero que me presentó el rap, con Camilo, hice mi primera canción del rap. Eso fue como a los 16 años. Él sí ya escribía, ya tenía sus temas y empezó a mostrarme cómo era, de cierta manera, pues me mostró cómo se hacía. Y en ese entonces yo conocí por medio de un amigo a un personaje que sí tenía un estudio en el barrio Quindío, y ese fue el primer contacto con el rap. Yo llevé a Camilo, grabamos esa primera canción que pues no terminó pasando nada con ella, pero igual sí fue como mi primer contacto ahí, de tener la oportunidad de pararme frente a un micrófono, de escribir una letra de mis propias vivencias y demás. También con estas cosas de la música uno vive momentos densos. La música, tener un proyecto con la música lo hace a uno volverse muy emocional. Uno constantemente está en una montaña rusa de emociones, porque a veces las cosas no salen como uno piensa y demás. Tuve un momento muy difícil en esto del rap, que me hizo desistir por 2 años de hacer música, porque luego, tiempo después tuve una agrupación, mezclábamos sonidos de reggae con rap y bueno, grabamos aproximadamente un disco, las cosas no se dieron y pues como que la música quedó ahí y pues como que todo eso que yo había soñado se rompió.
y eso me causó una crisis como artista. Llegué a mi casa y sentí que mi momento en la música se había acabado. Más o menos por 2 años aproximadamente estuve inactivo, por muchos miedos, yo creo. Pensaba que yo mismo invalidaba lo que yo hacía, sentía que los demás eran mejores, que lo que yo escribía no era tan bueno y cosas así. Entonces eso me llevó a estar 2 años por fuera de la música. Luego de estar ahí esos 2 años, definitivamente también eso me sirvió para afirmar que no podía sin esto. Esos 2 años sentí que mi vida literal estaba vacía, sentí que de cierta forma mi vida se había vuelto plana, empecé a tener como muchas caídas emocionales en la casa, como que no me hallaba, y 2 años después tomé la decisión de construir este proyecto que es en el que hoy estoy trabajando, que es el proyecto de Vic Serio, y decidí lanzarme al vacío como solista y empecé a trabajar, empecé a recolectar vivencias, empecé a plasmarlas. Estuve mucho tiempo como escribiendo y rompiendo hojas, porque sentía que el producto no me llenaba lo que yo escribía, y también quería que mi sonido fuera muy bogotano. Yo no quería, digamos, llegar al rap con algo que imitara otras cosas, sino quería que mi sonido fuera real del barrio, que yo toda la vida he vivido acá en la localidad de San Cristóbal, en la parte alta. Entonces yo quería que mi rap fuera justamente eso, un rap del barrio, que es el rap que represento hoy en día. Bueno, como les estaba contando, en ese tiempo que estuve inactivo de la música, pensé realmente no volver a hacer nada o sea, no tener ningún contacto más con la música, pues. Y lo que me hizo regresar fue ese vacío emocional de pensar que no había, o sea, como que no había nada que me hiciera vivir. Es que realmente tener un proyecto en la música, siento yo que lo aviva muchísimo a uno, porque literalmente yo todos los días me levanto y estoy aprendiendo algo nuevo, practicando, pasando proyectos, ensayando, escribiendo una letra. Entonces toda esa vuelta a mí me aviva. Yo me siento nada si no es con la música. Yo me siento como un cero a la izquierda, literal. Entonces yo necesitaba como otra vez ese fuego, esa llama en mi vida, y por eso retorné a la música, por eso salté al vacío, vencí mis miedos, que sobre todo eran miedos porque a veces uno se pone esas barreras uno mismo en la cabeza. A veces uno está pensando, ay, tal vez esto no está tan bueno, ay, tal vez esto no va a gustar, pero eso está en la cabeza de uno. Cuando yo empecé a sacar mis primeras canciones, me encontré con que la gente empezó a identificarse con lo que yo estaba diciendo y lo que yo estaba mostrando. Y no es que eso valide lo que hago, pero igual, claro, eso me empezó a dar más seguridad para continuar. Y entonces a veces pienso que uno mismo es el que hace que las cosas no fluyan en algunas ocasiones por no saltar al vacío. Entonces, de una vez es empezar a decirle al que esté en su casa, parce, si usted está así como yo estuve en algún momento, salte al vacío, vaya grave, vaya cante, vaya toque, vaya haga el proceso creativo en el que usted esté, y no se ponga esas barreras en su cabeza de que a nadie le va a gustar, porque estoy seguro que va a empezar a encontrar gente en el camino que va a empezar a creer en lo que usted está haciendo. De este proceso de hacer música, de tener un proyecto creativo, uno aprende muchísimo. Todos los días uno está aprendiendo cosas nuevas. Yo siento que esto no tiene tope. Uno siempre se está encontrando con 100 cosas,
cosas que uno ni siquiera sabía que sucedían, y entre más el proyecto va creciendo, pues asimismo uno más va teniendo necesidad de instruirse, de aprender cosas nuevas, de buscar nuevas personas que quieran meter la mano y apoyarlo a uno. Pero lo que yo más he aprendido de este proceso es la paciencia. Es la paciencia porque nada sucede de la noche a la mañana, nada va de 0 a 100, o por lo menos en lo que yo he hecho, siempre ha sido escalón por escalón, paso por paso, y creo que eso de la paciencia es algo que a todos nos hace mucha falta hoy, sobre todo con el mundo de las redes sociales, que nos hace creer que todo es la viralidad y todo es instantáneo. Entonces yo también he aprendido a tener dentro de mí esa paciencia, porque a veces uno se desespera, ¿sabe? Uno a veces quisiera sacar la primera canción y que pasara algo extraordinario. Pero lo que yo por lo menos puedo decir es que no sucede así. Entonces este proceso me ha enseñado a tener mucha paciencia. También me ha enseñado que uno tiene que ser consciente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque a veces uno mismo se crea unas expectativas muy grandes y uno dice, mejor dicho, voy a hacer y a deshacer. Pero la realidad es que cuando uno va a poner en la práctica eso no es tan fácil, y eso lo que a veces genera es que uno luego tenga como esos vacíos que lo llevan de cierta forma a encontrarse justamente con ese querer renunciar. Entonces es tener como los pies bien sobre la tierra y decir en qué momento estoy, qué he hecho, cómo estoy construyendo mi proceso, y saber justamente eso, que es un proceso que necesita un tiempo, que necesita paciencia, que necesita un trabajo, que necesita irlo construyendo poquito a poco, irlo moldeando para ir encontrando la forma adecuada, que espero que la de Big Stereo no esté tan lejos, sobre todo en el sonido, porque así uno no crea, uno siempre está buscando un sonido pleno, como quiero sonar realmente, y eso también se construye únicamente es trabajando. Entonces, si yo pudiera decir que este proyecto me ha enseñado algo muy valioso, es justamente eso, la paciencia. No esperemos que todo suceda de la noche a la mañana, sino empecemos a trabajar, empecemos a proyectarlo, y eso se va a ir dando por el camino. Bueno, esto como todo también trae sus días de melancolía, sus días de desesperación, de preguntas. Lógicamente que uno constantemente está pensando en muchas cosas, sobre todo siento yo que porque el sistema empieza a imponerle a uno muchas cosas que lo hacen creer que uno no va para ningún lado porque no está haciendo algo tradicional. Y en esos días, bueno, yo soy muy emocional, y claro, tengo días de bajones durísimos donde me siento a pensar muchísimas cosas, pero en esos días yo me agarro pues del sentido profundo de la vida, diría yo, de preguntarme pues qué quiero dejar en mi paso por este mundo. Y definitivamente yo creo que la respuesta está ahí. Yo lo que quiero dejar es mi música, yo lo que quiero dejar es un proyecto ojalá bien estructurado, y un proyecto que venga desde el barrio, un proyecto que demuestre que los pelados del barrio también podemos soñar, también podemos tener un rumbo, y por qué no con la música, ¿por qué no? Esa era mi pregunta cuando estaba por allá haciendo mis primeros temas, porque en ese momento pues la música no estaba tan bien vista, y pues mucho menos el rap, y muchas veces en la casa me cuestionaban como de que si realmente eso era lo que yo quería hacer, o yo creo que en mi casa tal vez más de una vez pensaron, eso es un juego y ya se le va a pasar, y acá estoy yo después de varios años
Ya hoy en día, claro, en la casa me ven con otros ojos porque ya saben que yo vivo es por esto. Entonces yo creo que uno se aferra es de eso. Y si hay alguna persona que está viendo esto y que de pronto está pasando por ese momento, yo le diría es justamente eso. Bueno, lo primero yo le diría, parcero, parcera, no estás solo, no estás sola, todos pasamos por eso. Yo creo, me atrevo a decir en las personas, con las personas que conozco que están en esta vuelta de la música, que casi todos pasamos por eso, todos tenemos ese pensamiento en algún momento del abandono, o todos tuvimos ese miedo de iniciar, pero yo le diría es justamente eso, no está solo, siéntese y piense, y si realmente eso es lo que a usted lo llena y eso es lo que a usted lo hace fuerte, y ese es realmente si eso es lo que usted ama y quiere, esa es la pregunta que yo creo que uno tiene que hacerse, porque definitivamente eso es lo único que lo va a mantener a uno acá. Es si usted lo ama, si usted lo ama, parce, no lo suelte, no lo suelte, todo bien, constrúyalo, que se le va a dar, pero tiene que tener un amor muy grande porque definitivamente va a pasar por momentos muy difíciles, por momentos que yo creo que no se pueden saltar. Entonces yo creo que es eso, decirle a la persona que está pasando por ese momento, parce, piense si realmente usted ama esta vuelta, y si usted lo ama, marica, agárrese durísimo y vaya, salte ya, no espere más tiempo, haga música. Y bueno, no quiere decir que todo sea tristeza, ¿no? También, este tiene unos momentos que lo llenan de alegría a uno, y yo he experimentado momentos que me han hecho mi corazón que casi se me sale del pecho. Eh, He tenido muchísimos momentos de alegría. De hecho, para mí en lo personal, el simple hecho de meterme al estudio y hacer una canción nueva, tenerla ahí y estar buscando el presupuesto para hacerle un video, para mí eso ya es una alegría inmensa. Yo no puedo describir, yo se lo he dicho a mi mamá, yo hablo mucho con mi mamá y le he dicho, es que yo no puedo describir esa vuelta que yo siento cuando tengo un producto en mis manos, cuando voy a lanzar algo, cuando estoy tratando de surfear todo para que todo salga bien, para que nada me falle. Eso es incomparable, esa sensación es incomparable. Momentos de felicidad también muchísimos, cuando me he parado en los escenarios, que yo pues personalmente y siento que eso es muy chimba del rap. En el rap uno está hoy rapeando en el lugar más underground, como decimos nosotros, y mañana está uno rapeando en un escenario con severo sonido, con cientos de cosas, pero igual las dos generan muchísimas emociones. Las primeras emociones más fuertes pues ha sido cuando he llegado a lugares donde ya yo siento que mi música ha tenido cierta trascendencia, porque empiezo a rapear y la gente no corea todo el tema, pero ya sabe partes del tema y está ahí como conectada. Esa energía que uno siente también es incomparable. Por ejemplo, en Juan Rey, hace un tiempo, en un lugar así bien underground, un bafle, micrófono, y habían más o menos unas 50 personas. Yo llegué, empecé a rapear y la gente como si estuviera rapeando el más duro ahí. Y esa sensación fue tener eso así. Otra vez en una plaza de freestyle, en la plaza de freestyle de Par de Letras, en el Country Sur. Fuimos a abrir con un showcase la plaza. Ese día también se presentaban unos grupos muy legendarios del rap, y yo tuve la oportunidad de rapear antes que ellos, pero en presencia de ellos. Y haber tenido la oportunidad de rapear y que una persona que lleva muchísimos años en la vuelta, porque es gente que lleva años dándole,
les tienda a uno la mano y le diga, Big Serio, qué chimba lo que acaba de hacer, no sé qué. Eso también, parce, es una chimba. Y la última sensación así muy con la que me quedé el 2025 fue el cierre. Rapeamos en las novenas locales de acá de San Cristóbal y rapeamos sobre todo como para niños. Entonces nosotros ya hoy en día la cara del rap ha cambiado demasiado, demasiado. Nosotros llegamos, el sonido estaba una chimba, todo estaba puesto y afortunadamente yo cuento con un equipo de trabajo increíble. Habíamos tenido la oportunidad de ir a algunas novenas a ver hacia qué público nos estábamos dirigiendo y ya habíamos visto que eran muchos niños. Entonces habíamos hecho un show pues teniendo en cuenta a los niños, porque también como que no es solo pararse y obligar a la gente a que escuche lo de uno, sino es tener en cuenta quién está allá. Y les hicimos un show a los niños con rap, saltamos, lanzamos espuma, compartimos regalos. Yo dejé por ahí unos videos en mis redes de ese momento y fue incomparable porque es donde uno dice, definitivamente yo puedo sembrar una semilla en otras generaciones para que esta vuelta empiece a cambiar. Ese es lo único que yo espero de mi música, sembrar una semilla para las generaciones que vienen, donde ojalá alguien coja esa semilla y diga, parce, qué chimba, yo con música todo lo puedo. Eso es lo que yo quiero. El rap en sí, desde su semilla, desde lo más puro del rap, siempre ha sido muy cotidiano, pienso yo, así lo veo yo. Es justamente lo que contaba hace un rato, que eso fue lo que a mí me identificó con el rap cuando estaba pelado. Era como escuchar esas historias que uno vivía todo el tiempo, rapeadas por alguien. Entonces eso es lo que yo he intentado justamente con mi proyecto. No, obviamente dándole mi identidad, porque pues no sé, yo no puedo salir a hablar 100.000 cosas que yo no vivo. Yo trato siempre 100% de lo que está plasmado ahí es lo que yo vivo. Por ejemplo, yo soy un man re familiar, a mí me gusta mucho estar con mi familia, ese es mi hobby favorito. Yo trato de aprovecharme siempre esos momentos porque soy consciente de que la vida es finita. Entonces sé que en algún momento voy a tener que extrañar a alguna de las personas de mi núcleo familiar. Entonces trato de aprovechar eso y trato eso de reflejarlo en el rap. Trato de que mi rap sea plasme la experiencia de lo que yo vivo usualmente. Entonces son cosas como, digamos, en el tema lo que la vida me ha enseñado. Fue escribir un tema pensando justamente en mi familia, en el tema Cuando no quede nada, que fue hace poco. Grabamos el video en Coveñas, en un paseo justamente familiar. Nos fuimos, teníamos planeado ir a la playa en familia. Nos fuimos a la playa, yo me llevé mi camarita, empecé a captar algunos momentos cotidianos, normal, no salidos de tono, y quise contarle a mi familia desde ahí, desde mi música, lo importante que son para mí. También ese fue un llamado como para mí mismo, para decirme, parce, en algún momento todo esto se va a acabar. Y eso es lo que yo trato de hacer con el rap, narrar experiencias, mis experiencias, reflejarlas ahí. Trato de llevarlo siempre a lo cotidiano, trato de representar siempre el barrio, esa es mi bandera, rap del barrio. Entonces siempre en mis videos por ahí pueden encontrar tomas desde la parte alta de acá de la localidad de San Cristóbal, porque ahí es donde vivo, personajes que no es que yo haya contratado a alguien para que se pare ahí, sino personajes que realmente
hacen parte de mi vida cotidiana. La jerga del barrio, la jerga que utilizamos nosotros, todas esas cosas yo siento que hacen que mi rap sea cercano a esas personas del barrio, justamente a esas personas que se la viven todos los días, que como yo tienen todos los días que trabajar, tienen que rebuscársela, y eso es lo que reflejamos desde ahí, desde la música. Bueno, justamente hace unos días, bueno, yo no quiero sonar egocéntrico, pero digamos que dentro de mi proyecto yo me he encontrado que de cierta forma hay muchos pelados del barrio que se han identificado y de cierta forma en mi proyecto como un ejemplo, si se pudiera decir, sin ánimo de sonar egocéntrico. Y bueno, lo puedo decir porque varios pelados incluso me escriben ahí por las redes sociales y yo normalmente siempre estoy respondiendo. Hay pelados que me han enviado canciones, que me preguntan cómo hice este video, a dónde grabo, cómo logré tal cosa, y yo usualmente trato de estar ahí cercano porque yo también fui hace unos años ese niño. Yo también fui ese niño que quería ir a un estudio a grabar y no tenía la luca para hacerlo. Yo también fui ese niño que visualizaba a alguien que lo estuviera haciendo y yo decía, parce, qué chimba. Entonces yo trato siempre de estar cercano a los pelados. Justamente en los últimos días un pelado de ahí del barrio se me acercó y tuvimos ahí una conversación. Y entonces el pelado estaba como un poquito frustrado porque no ha encontrado la manera de empezar a poner a rodar su proyecto, de grabar su primera canción. Y yo con otro parcero con el que llevo muchos años trabajando, con DJ Cito, creamos hace un tiempo un proyecto que se llama El Minutazo y es como un cypher en vivo. Y hemos llevado pelados del barrio a que tengan su primer contacto con la música, a que tengan su primer contacto grabando un tema o cosas así. Y ese pelado que me abordó la semana pasada me abordó justamente por eso, porque él estuvo allá en nuestro espacio y estuvo grabando su minutazo. Entonces me abordó como con esa sensación de desánimo de que no ha podido hacerlo. Y uno se queda pensando muchas cosas y yo creo que esa es como la reflexión. Y no solo para los pelados, porque también conozco gente grande que a veces tiene como esa frustración de no poder iniciar un proyecto, y es lo que yo creo que he repetido en este proyecto. Parce, uno, salte, deje el miedo, salte, vaya, hágalo. Y dos, y creo que eso yo lo tuve que entender, parce, nadie lo va a hacer por usted. Es usted el que lo tiene que hacer, usted es el que tiene que encontrar la forma, qué sé yo, no quiero pecar de que de pronto yo tenga comodidades o algo así, pero parce, hay que ahorrar de las 11, hay que trabajar el fin de semana, si hay que arriesgar algo por hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que todos pasamos por ahí. Yo también tengo que dejar de hacer muchísimas cosas por hacer esto. Y lo único que yo le puedo decir es que nadie lo va a hacer por usted, porque lastimosamente yo siento que hoy en día, pues por el tema de las redes sociales y demás, se ha vendido mucho la idea de que va a llegar alguien y un golpe de suerte y lo va a empujar y lo va a llevar. Y yo sé que sí han habido casos, pero, parce, yo creo que es uno entre 1000. Entonces lo que yo le puedo decir es, parce, es usted el que lo tiene que hacer y nadie lo va a hacer por usted. Usted tiene que darse la pela de buscar la forma y hacerlo. Eso es lo que yo le puedo decir. Y dos, hay que gatear para caminar. No pretendan que mañana llegaron con algo y... porque puede pasar, no quiero desanimar tampoco con lo que digo a nadie,
pero también puede no pasar y esas son las expectativas que hoy en día nos venden y yo siento que esas expectativas nos generan muchas cargas emocionales y siento que por esas expectativas que se generan de que de pronto uno mañana va a hacer un tema y ya se va a volver la estrella, mucha gente está abandonando la música y mucha gente se lleva frustraciones. Entonces, desde mi visión, yo no soy el dueño de la verdad, pero lo único que yo le puedo decir, hay que gatear para caminar, es lo que yo hablaba de la paciencia y nada, para adelante. De mi parte, lo que le puedo decir a los pelados del barrio, ahí estoy yo, si me quieren mandar los temas, si me quieren escribir, si quieren algún consejo, todo bien, yo no tengo problema. Están las redes, escriban, todo bien, ahí a los pelados lo podrán decir los que me han escrito, yo siempre les digo tal cosa, pero siempre clarifico, no soy el dueño de la verdad, tampoco no tengo todo el conocimiento ni el criterio para decirles no les va a pasar esto, sí les va a pasar esto, pero llénense de paciencia porque esas expectativas tan grandes les van a generar muchísimas frustraciones. Bueno, nada, una chimba haber estado acá compartiendo un poquitico de mi historia, de quién soy yo, compartiendo también un poquitico de mi pensamiento, que vuelvo y recalco, no es la verdad absoluta, es solo algo de lo que yo pienso y lo que yo les puedo contar desde mi experiencia, pero hay 100.000 experiencias allá afuera. Entonces nada, una chimba, yo soy el Big Serio, me pueden encontrar por todas las redes sociales como Big Serio, estamos en YouTube, Spotify, Dito, en todas las plataformas digitales, tenemos videitos en YouTube, constantemente estamos en las redes sociales para que caigan, para que conozcan más de lo que estamos haciendo y seguimos representando rap del barrio. Esto fue Semillas Sonoras, un espacio para artistas con historias reales, bajo la dirección de La Tata Mendoza. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de San Cristóbal.